Hola, hola, mi nombre es Cristina Rivera. El día de hoy les voy a ayudar en esta clase de filosofía a introducir un tema. El tema es la política. Entonces vamos a hacer un recorrido con algunos datos históricos. Vamos a apoyarnos de alguna bibliografía y cuál es la idea, que ustedes tengan una noción un poco más amplia sobre cómo ha sido la política a lo largo de la historia, su influencia filosófica y su influencia a nivel social. Entonces, vamos a iniciar. ¿Qué es la política? Bueno, entonces tenemos que la política es un conjunto de normas o de relaciones derivadas de la interacción de los seres humanos. Esta relación surge como una consecuencia de la convivencia en sociedad. Se dice que basta la existencia de dos personas para que se cree la política. Dicen que la política lo es todo. La política se creó como para mediar conflictos y para normar esas reglas de convivencia en una sociedad, en una familia, en una comunidad. Entonces, desde lo más micro, como por ejemplo una relación de pareja, una relación de amigos, una relación de grupo, una relación familiar, una relación de la comunidad, hasta lo más macro, que sería una ciudad, un estado y la federación de algunos países. Todo se rige con políticas. Entonces, vamos a ver un poquito de algunos filósofos, algunos escritores y algunos políticos de cómo ha ido influyendo en sus ideologías, sus enfoques en el desarrollo de este tema. Empezamos con Confucio. Confucio creía que el hombre superior gobierna según la naturaleza de los hombres, no del hombre, ¿ok? Y con todo lo que es apropiado para ellos. Entonces, de manera que Confucio creía que un soberano justo y sabio iba a crear un efecto benigno sobre el carácter del pueblo y de los gobernados. Ok, vamos a seguir con nuestra segunda influencia en la política antigua y vamos a ir con Sun Tzu y el arte de la guerra, que se volvió algún tipo de política. En la biblioteca tenemos la obra El arte de la guerra. Yo traje algunos documentos de mi biblioteca personal para ilustrarles un poco a ustedes. Bueno, entonces tenemos que el arte de la guerra se volvió algún tipo de política, en donde la guerra castiga a los que amenazan o atentan contra el Estado, y en donde tienen un fin que es planificar, emprender y evitar la guerra. Esto determina la política exterior del Estado. Entonces, en el arte de la guerra no todo es guerra, ¿verdad? Es mucha estrategia, es mucha preparación, y entonces en la literatura acá nos hablan exactamente de esto, de que la estrategia no está en empezar una guerra, sino evitarla. El arte de la guerra sigue tan vigente en algunos aspectos actuales como la estrategia de negocios, la política o hasta en la vida personal. El arte de la guerra es una literatura casi obligatoria para todos. Dice que un líder lo es por ejemplo y no por la fuerza. Vamos con Aristóteles, seguimos con la política en la antigüedad. Aristóteles pensaba que el hombre era por su naturaleza un ser político. Su ideología política fue la democracia. Creía que la gente se reúne para formar familias, aldeas, y estas formaban claramente ciudades y generalmente estas tienen un objetivo que es vivir en conjunto para tener una buena vida. Aristóteles creía que vivir en una sociedad organizada es lo que nos hace humanos.
y pensaba que cualquiera que viviera fuera de la polis, ¿qué es la polis? Es una comunidad política. Toda aquella persona que quisiera o que viviera fuera de esta polis la consideraba como una bestia o un dios. Nos vamos a trasladar ahora a la política medieval. Aquí influyen muchísimo los aspectos religiosos y vamos a empezar con Agustín de Hipona. Su ideología, claramente el cristianismo, con un enfoque de gobierno justo. Dice San Agustín que un gobierno sin justicia no es más que una banda de ladrones. Como les dije al inicio, la política medieval se rige muchísimo por la religión y la religión estaba bastante involucrada, y de una forma bastante notoria en todo lo que era la política y la sociedad como tal. También tenemos en la misma política medieval, tenemos que mencionar a Santo Tomás de Aquino, que proponía un método un poco más razonado. Santo Tomás de Aquino era un humanista y como humanista propuso conciliar la teología cristiana con la racionalidad, términos que si no los entendemos los vamos a ir a buscar y les voy a dejar por ahí el concepto para que lo lean. Entonces proponía una conciliación entre la teología cristiana y la racionalidad propuesta por filósofos como Platón y Aristóteles. Aquino examina con detalle temas políticos e insiste en que el razonamiento es tan importante en la política como en la discusión teológica. Para Aquino, la única intención legítima de una guerra justa es la restitución de la paz y que una guerra solo se puede iniciar bajo la autoridad del soberano y que ésta tiene que beneficiar al pueblo. Entonces, según Santo Tomás de Aquino, la guerra está justificada para proteger los valores, cristianos, y esto justificó las primeras cruzadas entre los años de 1096 y 1099, en la que se tomó Jerusalén y quedaron miles de masacrados. Ok, seguimos en el mismo medievo, vamos a volver a la teoría y nos encontramos con un infaltable de la política como lo es Nicolás Maquiavelo, con su ideología igualmente realista y su especialidad fue el arte de gobernar. La obra más famosa de Nicolás Maquiavelo es El Príncipe, en donde Maquiavelo decía que el bienestar del Estado es responsabilidad del gobernante y que este bienestar logrado con eficacia se debe lograr por cualquier medio, aunque a veces se tenga que recurrir al engaño, las mentiras y el secretismo. Sostenía que la propia moralidad del gobernante es menos importante que el bien del Estado y que al gobernante se le juzgará por los resultados y no por los medios que utilizó para llegar a esos resultados. Básicamente este es el pensamiento y la propuesta de Nicolás Maquiavelo con respecto al arte de gobernar. Nos trasladamos ahora a otra época. ¿Cuál es? El tiempo de la Ilustración. Les voy a dejar por acá una referencia muy pequeñita de qué es la Ilustración para que recordemos o sepamos en caso de que lo hayamos olvidado. Vamos a empezar con John Locke, que seguía la ideología del liberalismo con un enfoque en las leyes. Este filósofo fue el primero en expresar los principios liberales del gobierno, en especial referido al deber del gobierno en preservar los derechos de los ciudadanos y a la libertad de la vida y la propiedad, así como procurar el bien público y castigar a quienes violaban los derechos ajenos. Sostenía que los humanos son seres racionales e independientes con derechos naturales y que se unen en sociedad
para verse protegidos por la ley. El principal legado de John Locke fue el liberalismo, la creencia en los principios de libertad e igualdad. En la misma línea del racionalismo e ilustración, nos vamos a mencionar a Montesquieu, que seguía una ideología del constitucionalismo con un enfoque en la separación de poderes. Y esto nos va a sonar familiar. Durante la edad de la Ilustración, el poder político y tradicional de la Iglesia se vio cuestionado. Recordemos que en la época anterior, que fue la época medieval, como les dije anteriormente, todo estaba, la Iglesia tenía muchísimo dominio, inclusive los gobernantes, reyes y reinas hasta en aquel momento decían que eran elegidos por Dios para gobernar. Y esto se dio principalmente por los descubrimientos científicos. Montesquieu consideraba que los deberes administrativos de todos los gobiernos deben repartirse en 3 poderes, y por eso les decía que nos va a sonar familiar: la rama ejecutiva, la otra legislativa y la última judicial. Ok, vamos viendo cómo con algunos aportes de algunos filósofos, algunas influencias van quedando y se ven todavía en nuestra sociedad. ¿Lo ven? Vamos a seguir. Seguimos con otra época que marcó la historia, y son las ideas revolucionarias. Y esto gracias al aporte de Jean-Jacques Rousseau, quien sostenía que si renunciamos a nuestra libertad, renunciamos a ser hombres, puesto que consideraba que antes de la sociedad los seres humanos existían en un estado de naturaleza como los animalitos. Éramos libres y felices, pero cambiamos eso por un contrato social. Igualmente les voy a dejar por aquí el concepto de contrato social. Entonces, al cambiarlo por este nuevo contrato social, ya no podemos volver al estado de antes del ser humano instintivo, de la naturaleza. ¿Por qué? Porque lo cambiamos. Pero que es necesario volver a redactar un nuevo contrato social. De hecho, acá está el resultado de sus propuestas, ¿ok? Igual, este es un libro que sí es de la biblioteca y lo pueden consultar. Creo que con el tiempo se va haciendo una lectura obligatoria para todos. Nos vamos a otra revolución de ideas políticas, esta vez con Immanuel Kant, que decía que ningún principio legislativo universalmente puede basarse en la felicidad. Su ideología correspondía a la libertad y su enfoque era la responsabilidad social. Sostenía que las personas obtienen y sienten felicidad de manera diferente. Hoy por hoy eso lo tenemos clarísimo, ¿ok? Y esto significa que no se puede utilizar la felicidad para generar principios fijos aplicables a todos por igual. Por lo que ningún principio legislativo es válido si se basa en la felicidad. Pensaba que hay que actuar según las reglas máximas que quisiéramos que fueran universales, o sea, aplicables para todos por igual, y que por lo tanto ningún Estado debe aprobar leyes que no cumplan este criterio de universalidad. Veamos ahora algunas de las primeras feministas y una de las que muchas veces cae en el olvido, porque durante su época así lo dejaron. Me van a disculpar por la pronunciación, claramente. La primera feminista de las que le voy a hablar se llama Mary Wollstonecraft. Era una escritora. Su ideología, el feminismo, y su enfoque, la emancipación de las mujeres. Durante este tiempo, donde ella está presente, fue en el tiempo de la Ilustración.
Durante esta época se habló muchísimo de los derechos del hombre, pero poquísimo se hablaba sobre el derecho de las mujeres. Entonces, las mujeres que no seguían este parámetro estaban en graves aprietos. Mary sostenía que si las mujeres pudieran ser felices como los hombres, el mundo rejuvenecería. Su propuesta era la emancipación y la educación de las mujeres, que durante toda la historia y hasta ese entonces eran limitadas a usar su belleza, sus encantos y su educación para buscar marido y para ser mantenidas. Otras ideas revolucionarias que han influido en la política son las de Auguste Comte, que tenía una ideología positivista con un enfoque en la familia. Consideraba que la sociedad se construye sobre los cimientos de la familia. Decía que una ciencia social que atienda solo las exigencias de los individuos estaría condenada al fracaso. Nos trasladamos ahora a la rebelión de las masas. Vamos a hablar inicialmente de Abraham Lincoln, que marcó un antes y un después en la historia de los Estados Unidos, en donde decía que no hay hombre lo bastante bueno para gobernar a otros sin su consentimiento. Su ideología era el abolicionismo y su enfoque la igualdad de derechos. Recordemos que Lincoln fue un férreo luchador para la emancipación de los esclavos y la abolición de la esclavitud. Seguimos con las ideas rebelión de las masas con Karl Marx, quien consideraba que el comunismo resolvía todo el acertijo de la historia. Claramente, su ideología era el comunismo y su enfoque la alienación del trabajo. La obra de Marx se centró en las principales preocupaciones de la época, a la afección del crecimiento del capitalismo industrial, a las condiciones de vida y de salud moral de la sociedad, y si era posible poner en práctica mejores condiciones económicas y políticas. Creía firmemente en que el trabajo puede ser una de las mejores experiencias para las personas, pero en el capitalismo la existencia de la propiedad privada provocaba que se estableciera una separación social entre capitalistas, que eran los dueños de las industrias, y los trabajadores que únicamente tenían sus manos para trabajar. Consideraba que en una economía ideal, los productos encarnan el esfuerzo y la creatividad del trabajador, pero que en el capitalismo estos productos son extraños. Entonces, no había una relación entre el trabajador y el producto, o sea, se producía una alienación. O sea, el trabajador se siente fuera de sí mismo, fuera de su trabajo. Su labor no les pertenece y su actividad no es espontánea ni creativa, no es o era satisfactoria. Marx creía que el comunismo era la abolición positiva de la propiedad privada, la autoenajenación de la autoenajenación humana. De Marx, aquí tenemos un resumen de El Capital, donde viene su obra, y les traje algunos otros de él. Él escribió bastante, entonces aquí les presento de Karl Marx, manuscritos y economía y filosofía, y el manifiesto comunista, y para que vean la obra de Karl Marx, El Capital. Ay, aquí está. ¿Ok? Así que si en algún momento tienen la oportunidad de leer estos documentos, perfectamente, búsquenlos, léanlo e infórmense. Ok. Vamos ahora con el tiempo de choque de ideologías. Este choque de ideologías cambiaron e influyeron en la política, y vamos a iniciar con un hombre bastante conocido, yo espero que lo conozcan, y es Mahatma Gandhi. Su ideología, el nacionalismo anticolonialista, y su enfoque era la resistencia no violenta.
La ideología de Gandhi se basaba en intentar aplicar la regla del amor a todos los ámbitos de la vida. También pensaba que el sufrimiento voluntario, el poner la otra mejilla ante cualquier trato abusivo por parte de cualquiera o por parte del Estado, era una forma o un medio para un fin político. Vamos a continuar con Lenin. Recordemos que antes de la Unión Soviética estaba la Rusia zarista. Resulta que la Rusia zarista llegaba tarde a la industrialización con respecto a Europa. Rusia pasaba del feudalismo al capitalismo. Lenin fue un hombre estudioso de la teoría de Marx y se esforzó muchísimo para llevar esta teoría a la práctica. ¿Okay? Inicialmente Lenin trató de que fuese la fuerza agrícola quienes trabajaran para alcanzar el ideal de Marx, pero estos agricultores deseaban tener sus propias tierras. Entonces recurrió a la fuerza creciente de la clase obrera rusa y es ahí donde encontró la fuerza impulsora para la revolución y comprendió que una revolución necesitaba un líder y una organización. Defendió la idea de Engels y Marx de un partido de vanguardia que era un grupo de personas con un pensamiento político claro y mayoritariamente de la clase obrera que conformaran la punta de lanza para la revolución. Nos vamos ahora con Winston Churchill, británico. En contexto, después de la Primera Guerra Mundial, las potencias europeas trataban de conciliar y esto era la prioridad para ellos, ¿verdad? Esta era la norma general. Churchill y otros advertían que este estado de conciliación podía ser peligroso. Los países claramente bajaron los presupuestos de guerra como consecuencia de la crisis después de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Armarse no era una prioridad. Cuando Hitler apareció, los primeros ministros ingleses, antecesores de Churchill, no consideraban enfrentarse a Alemania y creían que lo más práctico y moderado era tratar de disipar los agravios de Hitler. Cuando Churchill llega a ser nuevamente primer ministro durante la Segunda Guerra Mundial, siempre negó mantener conversaciones con Hitler o sus representantes. Esta desconfianza radical pero razonada, más sus acercamientos con los aliados, fue lo que acabaría derrotando a los nazis. Vamos de nuevo a Rusia, esta vez con el líder y político Stalin. Su ideología, el socialismo, y su enfoque, el colectivismo. Tras la revolución de los bolcheviques, recordemos, así se llamaba el partido, crearon un nuevo sistema socialista por medio del nacionalismo. Stalin, como sucesor de Lenin, aceleró el proceso del Estado socialista y decidió expropiar las fincas agrícolas como propiedad del Estado y que los granjeros, los granjeros relativamente ricos llamados kulaks, se unieran a las granjas colectivas. Tras estas acciones hubo un tiempo de una hambruna terrible en la zona de Ucrania y ya en 1934 se habían eliminado millones de kulaks. Seguimos con otro ruso, con Trotsky. También su ideología era el comunismo y su enfoque era la revolución permanente. Durante toda su carrera, Trotsky intentó promover lo que consideraba el verdadero marxismo y trabajó junto a Lenin para poner en práctica estas teorías. Ambos lideraron la revolución. En sus enseñanzas, Marx advertía que el socialismo no tenía esperanzas de triunfar en un único país y también argumentaba que la revolución debía ser permanente. Trotsky quería alcanzar esto, pero precisamente esto fue lo que llevó según algunos pensadores de la época, este esfuerzo, esta lucha de Trotsky
por buscar en el extranjero una revolución permanente, que se volvieran repúblicas socialistas. Esto fue lo que llevó al fracaso a Trotsky, que no logró ser el sucesor de Lenin, sino Stalin. Finalmente, Trotsky no logró ser el sucesor de Lenin y terminó desterrado en México. Finalmente, en esta época de revoluciones, vamos a ver el paso de la China imperial a la China comunista, gracias al liderato de Mao Zedong, que en su juventud oyó hablar de las ideas socialistas que surgían en Europa y tiempo después se aplicaron en China. Mao tomó las ideas marxistas y leninistas y las adaptó para resolver el problema que suponía hacer una revolución de obreros en una tierra de campesinos. Nos traslademos hacia una política de posguerra. Vamos a hablar de Simone Beauvoir. Me van a disculpar el francés. Resulta que ella es una de las primeras grandes también feministas. Resulta que el feminismo fue ganando terreno durante el siglo XIX. Las luchas feministas se dieron como en olas. La primera ola fue aquella gran lucha por el derecho del voto de la mujer, por el sufragio. La segunda gran ola era, en la segunda gran ola de las luchas feministas se tomaba en cuenta la discriminación en el hogar y en el trabajo, así como los prejuicios que habían contra la mujer. Aunque Simone no se consideraba una feminista, fue una gran impulsora de este movimiento. Su obra más célebre se tituló El segundo sexo. En esta obra ella señala la importancia del planteamiento de una pregunta que, chicas, ahí les va, ¿qué es ser mujer? Si en algún momento tienen la oportunidad de buscar y analizar y leer y aprender esta obra, El segundo sexo, quedan cordialmente invitados. Y chicos también, ¿por qué no? Continuamos con otro grande de la política y de la historia, Nelson Mandela, y su lucha por acabar con el apartheid. Les voy a dejar por aquí un poquito de lo que es el apartheid para que recordemos o nos demos por enterado. El apartheid es una de las grandes batallas políticas del siglo XX. Mandela organizó protestas públicas y movilizó numerosos apoyos gracias a la pertenencia del partido del Congreso Nacional Africano. Su estrategia era obstaculizar el gobierno mediante la desobediencia civil. La lucha contra el apartheid no fue del todo pacífica y Nelson Mandela pasó 20 años en la cárcel. Pero tras ser liberado, siguió siendo una figura clave del partido. Se le otorgó el Premio Nobel de la Paz por su lucha y en 1994 fue elegido presidente de Sudáfrica. Otro personaje clave de la historia es Malcolm X. Su ideología, los derechos civiles, y su enfoque, la autodeterminación. Uno de sus lemas durante su lucha fue el voto o la bala. Sostuvo una concepción de la lucha por los derechos civiles muy diferente a la de Martin Luther King. Malcolm creía que la lucha por la igualdad se hallaba estrechamente ligada en la capacidad de las personas por decidir por sí mismos y que cualquier intento por restringir ese derecho debía frustrarse mediante la acción directa, así fuera utilizar la fuerza. Presentamos ahora a Michel Foucault, otro filósofo. Tenía como su ideología el estructuralismo. Les dejo por aquí un conceptito de lo que es el estructuralismo. Creía que el poder ya no estaba centrado en el gobernante, sino en la sociedad o grupos significativos de ella. Y que los poderes del Estado y la sociedad no se podían separar. Y por qué no me atrevo a hacer un ejemplo. Recordemos aquí la fuerza laboral docente a nivel país es un gremio bastante grande, fuerte y que ha decidido o ha influido en las decisiones políticas de nuestro país. Solamente un ejemplo, chicos.
Ok, por otro lado vamos a presentarles a Ernesto Guevara o el Che Guevara. Su ideología, el socialismo revolucionario y su enfoque en la guerra de guerrillas. Tras haber visto personalmente la opresión y pobreza en América Latina por las dictaduras respaldadas por Estados Unidos, pensó que la salvación solo podía provenir de la revolución anticapitalista que pregonaba Marx. Su estrategia fue crear las condiciones para triunfar con la revolución por medio de la guerra de guerrillas para alentar al pueblo a rebelarse. Terminamos nuestro recorrido con Martin Luther King. Su ideología, la justicia social, y su enfoque, la desobediencia civil. A diferencia de Malcolm X, King seguía un enfoque de manifestaciones no violentas. Su inspiración, Mahatma Gandhi. Así que la invitación a investigar un poco más, por si les interesa, de estas luchas de derechos civiles de los afrodescendientes o los negros en los Estados Unidos y la política a nivel nacional o internacional. Terminamos con Martin Luther King nuestro recorrido, pero les dejo la invitación, por favor, a seguir investigando. Hay dos luchas recientes. Una de ellas es el feminismo. Se sigue luchando por los derechos de las mujeres, por la igualdad de derechos de las mujeres y también por los derechos del afroamericano, la persona negra. Siguen siendo dos luchas que relativamente son bastante recientes y queda mucho camino por delante y bueno, quien quita un quite, que ustedes tal vez puedan aportar algo, mejorar algo. Les invito a investigar, chicos, algún tema que quedó por ahí, lo pueden sugerir y desarrollamos algo más. Pero bueno, espero que ahora tengan una noción de cómo la política ha definido nuestras sociedades y de cómo las sociedades han ido cambiando la forma en cómo se gobierna, en cómo se hace política. La política está presente en toda la historia de la civilización humana desde que decidimos vivir en sociedad. Lo que vimos es una pequeña pincelada de algunos actores de la historia que con sus pensamientos, ideologías, creencias y enfoques marcaron la sociedad y crearon movimientos e inspiraron a otros líderes, a cambiar las cosas. También podemos ver rastros de esas políticas en nuestra sociedad y en las ideologías de nuestros líderes. Así que gracias por el espacio. Espero que aprovechen mucho estas clases de filosofía. La filosofía no solamente es una materia complementaria, sino es conocimiento para la vida. Entonces, cuando se les habla de ustedes de pensamiento crítico, la invitación está abierta a que realmente investiguemos y luchemos por este desarrollo del pensamiento crítico y de la cultura en general. Muchas gracias, chicos.